Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz. Les recordamos que las novelas publicadas en este canal no son de mi autoría, yo solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Aclarado eso, el día de hoy le agradecemos a @KingGaming5849 por ayudarnos a traer este capítulo al canal. Amigo, muchas gracias por el apoyo y por la ayuda. Por gente como tú es que todo el esfuerzo y las horas dedicadas a hacer estos videos realmente valen la pena. Dicho eso, amigos míos, disfruten el video. Capítulo 83, El horizonte rojo. Tia y Tina seguían en la oscuridad a su recién nombrado amo. Las dos rubias habían permanecido en silencio durante todo el trayecto y solo se comunicaban con miradas. Rara vez habían ejercido como guardaespaldas, sus habilidades se inclinaban más hacia el daño que hacia la protección. No es que el que tenían delante necesitara protección alguna. Tia había conocido monstruos a lo largo de su vida, su madre le vino inmediatamente a la mente como ejemplo, pero ninguno había logrado provocarles una reacción tan visceral con su sola presencia. Este era diferente, sin embargo, un monstruo entre monstruos, una calamidad andante que, para empezar, apenas se preocupaba por quienes se cruzaban en su camino. Jamás había visto a nadie desesperarse tanto por una sopa derramada cuando, un instante antes, su vida corría peligro. La situación parecía sacada de un libro de comedia, pero dado que tanto ella como Tine estaban allí para sufrir las consecuencias, difícilmente podía encontrarle el lado cómico. Normalmente, aprovecharían este tiempo para estudiar a su oponente y encontrar una oportunidad para atacar. Al fin y al cabo, habían sido educados para ser maestros del engaño y la traición. Pero la simple verdad era que, cuando la diferencia era tan grande, no había estrategia que pudiera funcionar. El monstruo que tenían delante parecía estar siempre alerta, y aún así Tia podía apostar con toda seguridad que si intentaba algo, sería eliminada de inmediato. El monstruo ni siquiera dormía, pero incluso si lo hiciera, estaba segura de que el resultado sería el mismo. Jamás se había topado con nadie así en toda su corta vida. Estaba acostumbrada a conocer a personas poderosas, a la mayoría de las cuales no podría vencer en un duelo justo, pero eso nunca les impedía a ella y a sus hermanas llevar a cabo la misión. Incluso en los pocos casos en que fracasaban, se reorganizaban y tramaban una y otra vez hasta lograr su objetivo. Pero en ese momento eso les parecía imposible, como si la mera idea de enfrentarse a alguien así fuera simplemente inconcebible para sus mentes brillantes. Ante esa situación, ¿qué podían hacer aparte de rendirse? En retrospectiva, ahora les resultaba evidente que habían hecho lo correcto, lo único que garantizaría su supervivencia. No bromeaban cuando llamaban monstruo a su nuevo amo. Tia había conocido a muchos supuestos monstruos a lo largo de su vida, pero personalmente pensaba que ninguno hacía honor a ese título. Por lo general, eran simplemente hombres y mujeres extremadamente crueles o sádicos. Pero si la crueldad, el sadismo y la violencia fueran suficientes para crear un monstruo, entonces el mundo tendría suficientes monstruos como para considerarlo una raza propia. No, se dio cuenta de que no eran monstruos en absoluto cuando finalmente presenció a un verdadero monstruo en acción. Alguien que vivió su vida siguiendo sus propios objetivos sin importarle lo que hiciera el mundo, eso sí que era un verdadero monstruo. Durante su viaje a ese lugar, el monstruo solo tenía un objetivo: llegar a su destino. Era lo normal, cualquiera tendría eso en mente. Pero entonces el mundo intervenía, interponiendo obstáculos en su camino, bandidos, semihumanos. Cualquiera de esas cosas hacía que cualquiera se detuviera a reflexionar sobre su siguiente movimiento, o al menos que cambiara su enfoque de su objetivo inicial al obstáculo que el mundo le ponía por delante. Pero un monstruo, un verdadero monstruo, era alguien que simplemente despreciaba el mundo y lo doblegaba a su antojo. Tia lo había visto con sus propios ojos. Un deslizamiento de tierra bloqueando el camino. El monstruo ni siquiera ralentizó su avance, las grandes piedras simplemente se apartaron frente a él como si nunca hubieran estado allí. Bandidos tendiéndoles una emboscada.
El monstruo continuó su camino al mismo ritmo como si no existieran, y cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino era simplemente aniquilado sin dejar rastro. Incluso cuando los demás huían, él no los perseguía, como si ni siquiera se diera cuenta de lo que acababa de suceder. Lo mismo ocurría con los semihumanos, aquellos que podían incluso superarlo en estatura y tener la fuerza suficiente en una mano para aplastar a un humano. Y, sin embargo, todos desaparecían en el aire en cuanto se atrevían a interponerse en el camino del monstruo y su implacable avance. En todo esto, el monstruo no emitió ningún sonido, simplemente siguió adelante, avanzando hacia su objetivo sin importarle el mundo que lo rodeaba, una marcha silenciosa de algo que no parecía pertenecer a este mundo y que tomó una forma y un propósito terribles bajo esas túnicas y esa máscara. Una antítesis al concepto de existencia misma. No se regocijó en sus victorias, no lloró de frustración ante sus obstáculos, no se detuvo a contemplar el mundo que lo rodeaba, no disfrutó de la matanza, no reflexionó sobre sus decisiones. Simplemente existía, desafiando el concepto al mismo tiempo, una anomalía que jamás debería haber pisado este mundo. Y eso fue precisamente lo que lo convirtió en un monstruo. Tia nunca había sido valiente, justa ni equitativa en su vida. Por eso, para ella, esta revelación solo le trajo alivio por haber elegido servir en un raro momento en el que el monstruo que tenían delante reconoció algo más allá de su objetivo actual. Sabía que, si la suerte no hubiera estado de su lado ese día, sería simplemente otra de las existencias sin nombre que tuvieron la desgracia de interponerse entre ellos y un verdadero monstruo. Estaba segura de que sus hermanas sentían lo mismo a estas alturas, Tina sin duda lo sentía, y Tira ya estaba prendada, a pesar de que en ese momento estaba llevando a cabo su propia misión. Se preguntó por qué el monstruo los había hecho acompañarlo, ciertamente no era para protegerlo, ya que claramente no sentía miedo ni le importaba lo que el mundo pudiera depararle. Desde luego, no dudaba de su lealtad, ¿verdad? Tia sin duda lucharía contra todo su gremio antes que arriesgarse a tener que enfrentarse a ese monstruo cara a cara otra vez. ¿Y ya demostraron su lealtad? No. Ella y Tina masacraron a esos estúpidos asesinos del reino sagrado, no. Incluso tuvieron que despellejar a uno para que su hermana pudiera usar su talento. Bueno, el monstruo se había disgustado al descubrir que los tres habían provocado un incendio para distraerlo, pero Tira fue castigada por ello, ¿acaso no era un trato justo? Aunque su hermana mayor disfrutó del castigo, eso no era culpa de ellos, sino más bien de sus perversiones enfermizas. Ahora que lo pensaba, tal vez al monstruo no le complació precisamente eso, ya que al disfrutarlo, Tira había invalidado el castigo. Tia estaba tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que el que tenía delante se había detenido y se había estrellado contra el suelo con la túnica puesta. En su defensa, era plena noche, no había ninguna fuente de luz y la túnica oscura era prácticamente invisible, pero dudaba que nada de eso la salvara de las consecuencias de su error. El monstruo giró lentamente, y las gemas azules incrustadas en su máscara brillaron de forma inquietante a pesar de la ausencia de luz que las iluminara. Tia sintió un vuelco en el estómago cuando la mano enguantada del monstruo se extendió lentamente hacia ella. Se había atrevido a cruzarse en el camino de un verdadero monstruo, y sabía cuáles serían las consecuencias. Instintivamente cerró los ojos, sin querer ver lo que sucedería después. Tia sintió que algo le agarraba el hombro. Esperó el dolor, un dolor que nunca llegó, lo que la impulsó a abrir lentamente y con vacilación sus ojos color coral. «¿Está todo bien?» A Tia le costó un rato comprender las palabras que acababa de escuchar, como si la persona que se cernía sobre ella hubiera pronunciado un galimatías incomprensible. Una vez que recuperó el control de su cuerpo, lo único que pudo hacer fue asentir con la cabeza hacia el monstruo que tenía delante. «Te ves bastante pálido. Supongo que los adolescentes no deberían estar despiertos tan tarde. Ya casi terminamos, luego podrás descansar. Hasta entonces tal vez un poco de azúcar te vendría bien». El monstruo murmuró para sí mismo, como podía comentar sobre su tez en la más absoluta oscuridad era un misterio que ella no investigaría.
Retiró la mano de su hombro y rebuscó bajo su túnica. Esto debería ayudar. Él le entregó algo que ella tomó con vacilación, sin poder creer aún que se hubiera librado ilesa de su anterior aprieto. Ella agarró un palo y lo acercó para ver qué era, mientras el monstruo le entregaba otra cosa, o más probablemente la misma, a su hermana. Entrecerró los ojos para intentar ver qué era lo que sostenía, aunque a juzgar por el olor afrutado, era comida. Tia apenas podía distinguir la forma de lo que parecían ser pequeñas bolas ensartadas en el palo que sostenía. Sin querer enfadar al monstruo, y sabiendo que no necesitaba veneno si quería deshacerse de ellas, dio un mordisco con cautela. Sus ojos color coral se abrieron de par en par cuando un sabor fresco, dulce y afrutado inundó su boca. Aunque le habían enseñado toda la vida a ser impasible y estoica, no pudo evitar soltar un pequeño gemido de agradecimiento por el inesperado regalo. Y a juzgar por los sonidos que provenían de su lado, su hermana compartía su opinión. Tia no tenía ni idea de dónde escondía el monstruo aquello, ni de cómo era posible que la comida estuviera tan fresca teniendo en cuenta que no habían parado en ninguna ciudad en semanas, aunque tampoco conocía ninguna ciudad donde vendieran ese tipo de comida. Sin embargo, siguió devorando su golosina con avidez, dudaba que pudiera resistir la tentación incluso si lo intentara después de dar el primer bocado. Solo se detuvo cuando el hechicero creó una esfera de luz en su mano y la lanzó al cielo sin pronunciar palabra ni conjuro. La luz pronto se asemejó a una estrella fugaz mientras surcaba el oscuro firmamento nocturno y desaparecía en el horizonte. La asesina reanudó el consumo del dulce que le habían ofrecido poco después de que la luz desapareciera por completo, y demasiado pronto lamió el palito hasta dejarlo limpio, para su gran decepción. Si hubiera sido cualquier otra persona, incluso habría intentado pedir más, pero viendo que la que tenían delante era la persona más aterradora que conocía, se abstuvo de intentarlo. Aunque, se habría equivocado con él. Era él realmente el monstruo que ella había imaginado. Una sensación de frío intenso le recorrió la espalda al recordar todo lo que había presenciado durante ese viaje, y sin embargo, la dulce y afrutada sensación que aún persistía en su mente era un consuelo que tampoco podía ignorar. Quizás ahora tenga que añadirle el título de la persona más desconcertante que haya conocido. Quizás podría encontrar algo de claridad hablando con él. Pero, pensándolo bien, valía la pena correr ese riesgo. Le llevó un tiempo decidirse y calmar sus nervios lo suficiente como para tomar una decisión al respecto, pero tan pronto como dio un paso adelante, fue interrumpida inmediatamente por la aparición de una nueva presencia. Marqués Satoru, supongo. La voz era tranquila y serena, incluso cálida y amigable, diría ella, sin duda juvenil, pero algo no cuadraba, aunque Tia no podía precisar qué era exactamente. Una luz apareció de la nada, iluminando el lugar y revelando al recién llegado. Un joven de entre 18 y 20 y tantos años estaba allí de pie, su rostro perfecto, sin imperfecciones, destacaba como la escultura de algún artista famoso, con su cabello negro cayendo en cascada sobre su espalda. Si Tia no estuviera tan familiarizada con los cuerpos humanos, podría haberlo confundido con una chica. Pero lo que más llamaba la atención eran, sin duda, sus penetrantes ojos rojos, llenos de una frialdad que no encajaba con su apariencia, por lo demás casi angelical. Me encuentra en desventaja, buen señor. El monstruo vestido de negro replicó cortésmente, provocando una leve sonrisa en el hombre pálido. Pueden referirse a mí como el primer asiento. Se presentó sin hacer alarde. Muy bien, primer oficial, me he encontrado con semihumanos en mi camino hasta aquí, ¿hay algún problema por su parte del que deba estar al tanto? El marqués preguntó sin dejar entrever ninguna emoción. No, todo va bastante bien, por desgracia estos semihumanos son tan rabiosos y caóticos como animales, y a veces nos encontramos con necios testarudos que prefieren luchar hasta la muerte antes que huir, pero ¿qué se puede esperar de bestias incivilizadas? El hombre afable explicó con un tono tranquilo y relajado como si estuviera hablando del tiempo. Debemos cumplir con el cronograma, todavía tenemos un máximo de una semana, si no has terminado para entonces, me veré obligado a intervenir.
En cuanto el monstruo pronunció esas palabras, la expresión serena desapareció del rostro del joven, sustituida por una mirada dura e impasible. No te preocupes, hechicero, yo y los míos cumpliremos nuestra palabra, la teocracia de Slane nunca deja los asuntos sin terminar. Mientras decía eso, algunas figuras comenzaron a emerger de la oscuridad que las rodeaba, aunque no se acercaron lo suficiente como para ser iluminadas por la única luz, sino solo lo suficiente para que Tia y Tina pudieran percibirlas y ver pequeños movimientos en la oscuridad, que una persona sin experiencia podría confundir fácilmente con una ilusión óptica. Bien, no esperaba otra cosa de la estimada teocracia, hablando de eso, esa armadura. Cuando el hechicero enmascarado mencionó la pieza de armadura, Tia notó de inmediato cómo el joven apretaba con más fuerza el agarre de su lanza. Las reliquias de la teocracia no están a la venta, comerciante. El tono era sumamente serio, como si el hombre de cabello negro estuviera tratando de desafiar al monstruo vestido de negro que tenía delante a decir algo más. Qué lástima, pero no se puede culpar a un hombre por intentar adquirir una pieza tan maravillosa ahora, ¿verdad? El hechicero ataviado con su túnica retrocedió, lo que hizo que el joven se relajara y volviera a sonreír. Supongo que los comerciantes tienen buen ojo para la calidad, no puedo culparte por eso. El hombre vestido de negro se giró como si fuera a abandonar la escena, pero se detuvo bruscamente e hizo una pequeña reverencia hacia la oscuridad. Es un placer volver a verla, señorita. Aparentemente no se lo dijo a nadie en particular, o Tia lo habría pensado si no fuera porque aquel a quien se refería emitió un chillido femenino desde la oscuridad. Oh, primer asiento, una última cosa, dijo el marqués volviéndose hacia el joven. Por favor, dale mis saludos a esa mujer traviesa y dile que disfruté de la lectura. Después de todo, aunque es una de las personas más irritantes que conozco, sería de muy mala educación no reconocer su talento y agradecerle su don. Por primera vez desde que comenzó la conversación, el hombre de cabello negro pareció genuinamente desconcertado, si no impactado, por las palabras del monstruo encapuchado. Pero antes de que Tia pudiera analizar nada más, se encontró alejándose, siguiendo al monstruo que desaparecía una vez más en la oscuridad de la noche. Mar de agua dulce. Punto de vista de Carlija. Una espesa niebla se aferraba al mar, sus fríos filamentos envolvían los cascos de los barcos y, sumado al cielo sin luna, reducía la visibilidad a apenas unos metros. La única luz que les permitía ver algo en esos pocos metros provenía de las linternas mágicas parpadeantes en lo alto de los mástiles que proyectaban un tenue resplandor fantasmal sobre el agua. La suave luz azulada apenas lograba penetrar la oscuridad, y el lejano rugido del océano quedaba amortiguado por la inquietante quietud. Una ráfaga de viento rasgó las velas del buque líder, trayendo consigo el tenue aroma a sal y la tensión de un enfrentamiento previo con la flota enemiga. Arriba, las estrellas estaban ocultas por las nubes, pero la tripulación se movía con precisión experta, guiada únicamente por la tenue luz y la memoria. Cada crujido de la madera se amplificaba en el silencio, cada ondulación del agua una amenaza potencial. Carlija, como veterana, conocía el combate en el mar. Los piratas eran pocos, pero aquellos que sobrevivían a sus primeros años en alta mar se convertían en algunos de los enemigos más peligrosos a los que su reino tenía que enfrentarse, solo superados por los malditos semihumanos. Tenía casi 2 décadas de experiencia en el mar, pero jamás había presenciado una noche como aquella. Y desde luego no era por el mal tiempo, no, había visto tormentas que, en comparación, hacían que este mar pareciera una bañera de lujo. Lo que realmente hacía única aquella noche era el silencio absoluto, y nadie parecía estar durmiendo, no con el enemigo tan cerca. Carlija había visto a sus marineros bromear, burlarse unos de otros e incluso maldecir con tanta vulgaridad que habrían sonrojado a una prostituta. Sin embargo, nunca los vio cumplir con su deber en silencio, como si ya estuvieran muertos y fueran simples fantasmas que rondaban el barco. Había que reconocerles el mérito, ella tampoco era muy habladora. Puede que la hubieran ascendido a almirante de la flota real a una edad algo más temprana de lo previsto, pero no tenía experiencia en ningún tipo de conflicto a gran escala y tampoco sabía qué esperar.
Lo máximo que hizo fue perseguir a pequeños grupos de barcos piratas y burlarlos, nunca antes se había enfrentado a tal número y organización. Reestice tampoco era conocida por su fuerza naval. Según un cálculo aproximado, ni siquiera tenían suficientes barcos para transportar a la mitad de sus soldados de infantería. Podrían haber llegado a esa cifra confiscando todos los barcos mercantes, pero eso sería una insensatez, ya que aislarían a la mayoría de sus comerciantes. No es que dudara de que el rey de Reestice estuviera lo suficientemente loco como para intentarlo. Los rumores decían que, tras la muerte de su hija, había perdido completamente la cordura y ordenó la matanza de miles de sacerdotes inocentes de las maneras más brutales imaginables. Su monstruo, un verdadero lacayo, no dudó en obedecer. O al menos eso decían los rumores, no llegó a ocupar un puesto lo suficientemente alto como para ignorar que manipular la opinión pública era clave para ganar una guerra. Al fin y al cabo, si convences a la gente de que luchas contra un loco con el que no puedes razonar, lucharán hasta la muerte. Si les haces creer que aquel por quien luchan los desecharía como peones por estar loco, desertarán a la primera oportunidad. Ella misma empleó esta táctica en numerosas ocasiones, aunque fuera la almirante, para muchos marineros de la flota real era simplemente una más. Alguien que podía darles órdenes, sin duda, pero una más. Por eso la seguirían hasta el fin del mundo si ella se lo pidiera. Y, al parecer, la ocasión para ponerlo a prueba estaba justo delante de ella. Observó cómo el vigía descendía del mástil para dar su informe. «Leo, dime que tienes alguna buena noticia que comunicar», le dijo al anciano que se acercaba, quien aún conservaba la agilidad de un veinteañero. «Es lo mejor que puede ser, capitán. La flota enemiga sigue ahí, sus luces siguen encendidas como usted dijo, atacar con este tiempo sería como buscarse problemas. Estos pobres desgraciados de Reestice ni siquiera pueden distinguir entre un remo y su propio». El anciano fue interrumpido por gritos provenientes del barco que tenían delante. Los drácars servían como primera línea de defensa del buque insignia, la Santa Corona. Ella notó que salía humo de la proa del drácar en cuestión. ¿Acaso esos paladines imbéciles intentaron cocinar algo otra vez y provocaron un incendio? Leo preguntó, pero Carlija tenía un presentimiento mucho más ominoso. Siempre había sido una mujer racional y por eso valoraba el instinto por encima de casi todo, pero no dejaría que controlara su vida. Esto no está bien, díganle a la primera línea que cierre filas y se ponga en guardia. No pudo terminar su orden cuando una nueva oleada de gritos los alcanzó, los incendios se multiplicaban en numerosos barcos. Y entonces sucedió algo inconcebible, no porque fuera físicamente imposible, sino porque no tenía sentido. Después de todo, ¿cómo era posible que varios barcos enemigos embistieran sus lanchas si se suponía que el enemigo aún estaba a varias millas de distancia? De repente, el aire se llenó del fragor de la batalla, el metal chocando mientras hordas de soldados saltaban de los barcos enemigos a sus propias naves, sembrando el pánico entre soldados y marineros por igual. No hizo falta mucho para que los gritos de los guerreros se fundieran en una sinfonía de caos, mientras el enemigo aprovechaba su ventaja y masacraba a todo aquel que encontraba a su paso. Carlija se giró hacia Leo para preguntarle cómo era posible aquello con la mirada fija del vigía en el enemigo, pero el anciano ya estaba a medio camino de la cima del mástil con el catalejo pegado al ojo derecho. Saltó al suelo sin dificultad y se dirigió rápidamente hacia ella. «Capitán. Una trampa. Las luces siguen encendidas pero se están apagando una a una. Deben haber dejado allí la mitad de su flota como señuelo». El hombre gritó mientras ella maldecía entre dientes, sin esperar jamás una táctica tan astuta de la todavía inexperta flota de Reestice. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, un repentino relámpago rasgó la noche, incendiando varias de las velas de los barcos atacados y bloqueando cualquier retirada que pudiera haber intentado emprender. Apretó los dientes mientras contemplaba el fuego que lo envolvía todo a su paso, metal, madera y hombres por igual. Allí permanecía, impotente para salvar a aquellos con quienes había pasado la mayor parte de su vida.
Carlija juró que todos pagarían por esto. Conteniendo su creciente furia, se volvió hacia sus hombres. El enemigo podría haber realizado un movimiento inicial magistral, pero habían pasado por alto un punto clave. La flota del Reino Sagrado estaba compuesta por 50 navíos, entre ellos 25 barcos largos, 7 cargueros, 15 acorazados y 3 galeones, el Paladín, la Sacerdotisa y la Santa Corona. Por otro lado, Reestice apenas contaba con entre 20 y 25 barcos, y apenas la mitad de ellos eran aptos para la batalla, no había galeones entre ellos. En definitiva, la victoria debería haber estado asegurada, y ahora, para seguir con su juego, simplemente dividieron sus fuerzas. Si necesitaban refuerzos, tendrían que esperar un tiempo, lo cual era precisamente lo que Carlija debía aprovechar. Si lograba destruir esta parte de su flota, la mitad restante sería fácilmente rodeada y destruida. Después de todo, no podían usar la misma táctica 2 veces. Pero para ello tendría que pasar por encima de sus barcos Drácar en llamas antes de que fuera demasiado tarde y el enemigo tuviera tiempo de reagruparse, lo que causaría aún más víctimas. Así pues, con gran pesar dio sus órdenes. Hundid los barcos largos en llamas. Ordenad a todos los acorazados que rodean la Santa Corona que avancen y hagan pagar a esos cabrones. Sus hombres dudaron apenas un instante antes de dirigirse a las diversas balistas colocadas alrededor del galeón y comenzaron a disparar contra los cascos de sus propios barcos en llamas, provocando que se hundieran rápidamente. Ella observaba, rindiendo homenaje mental a sus compañeros, mientras veía cómo los barcos se hundían minuto tras minuto, una agonía interminable. Ya tendría tiempo para llorar a sus compatriotas más tarde, ahora era el momento de la venganza. Observó cómo sus veloces acorazados avanzaban entre los restos flotantes de madera. El primero en alcanzar uno de los barcos de Reestice maniobró a la perfección para perforar su costado con la proa y prácticamente partirlo en 2. Ella sonrió al oír los vítores de sus hombres ante el afortunado, pero aún así bienvenido, embestida. La batalla se intensificó cuando los barcos de Reestice lograron cubrir sus flancos y comenzaron a llover flechas. Vio cómo se invocaba la primera oleada de guardianes angélicos junto con algunas llamas arcángeles. Las tropas voladoras eran una gran ventaja en una batalla donde el espacio de combate se limitaba prácticamente a las cubiertas de las naves. El resultado hizo que las constantes quejas de los sacerdotes casi valieran la pena. Su oleada de ángeles atacó uno de los barcos, acabando rápidamente con los soldados que iban en la cubierta. Eso fue hasta que comenzaron a llover hechizos desde el costado del Reestice. Carlija dudaba que alguien hubiera visto semejante aluvión de hechizos en la historia reciente. Fuego, hielo, relámpagos y probablemente innumerables tipos de hechizos no identificables volaban por todas partes, diezmando a sus ángeles e incluso causando graves daños a algunos de sus acorazados. La oscuridad se fragmentó en incontables pedazos por el furioso colorido de los hechizos y el resplandor de los ángeles mientras se desarrollaba la batalla. Apretó los dientes una vez más. Aún ganaban el intercambio, pero su impulso se había detenido por completo. Si tuviera que adivinar, el enemigo esperaba retrasarlos lo suficiente como para reagruparse con el resto de su flota, que sin duda se acercaba mientras ellos se lanzaban todo lo que tenían el uno contra el otro. Si quería cambiar el ritmo de la batalla, tendría que intervenir ella misma. La Santa Corona era un arma poderosa en sí misma, pero también era su buque insignia. Arriesgarla podría causar un daño masivo a la moral, pero tenía poco tiempo para reflexionar sobre esto. A toda velocidad. Adelante. Derriben a esos bastardos y arróllenlos. Dio la orden mientras el galeón comenzaba a avanzar, destrozando cualquier escombro a su paso. Dio órdenes a diestra y siniestra, asegurándose de asestar un golpe devastador a sus enemigos. Aunque los necios intentaran volar el casco del galeón con hechizos de fuego, no lo conseguirían. La Santa Corona era el buque insignia por algo. Fue creada para ser el arma definitiva en el mar, reforzada con hechizos y materiales resistentes a la magia. Probablemente podría derrotar a la mitad de la flota sagrada por sí sola, de no ser por el abordaje que inevitablemente se produciría ante semejante número de naves.
Sintió ganas de sonreír con satisfacción al ver que la mayoría de los hechizos lanzados por el enemigo contra ellos apenas causaban daños al casco. La Santa Corona embistió a uno de los barcos restantes de Re-Estice, destruyéndolo por completo sin sufrir daño alguno. Dejó que los hombres vitorearan mientras embestían o derribaban más y más barcos enemigos. Aunque perdían a algunos de los suyos, era un sacrificio necesario. Cuando todos los barcos enemigos fueron hundidos, solo le quedaba una cosa por hacer: reorganizar su posición y esperar a los enemigos restantes, si es que se atrevían a aparecer tras presenciar el poder de la Santa Corona. Puede que ambos bandos hubieran perdido alrededor de una docena de barcos, pero su flota seguía estando mayoritariamente allí y con la moral alta tras su abrumador ataque. Esta batalla ya le había costado mucho, pero la luz al final del túnel ya estaba a la vista. Se disponía a dar la orden cuando, de repente, algo cayó del cielo sobre su cubierta. A todos los presentes les tomó unos segundos comprender lo que acababa de suceder, pero al final un hombre blindado desconocido se encontraba en su cubierta. Se miraron fijamente, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, más hombres descendieron del cielo, lo que la obligó a alzar la vista y observar una miríada de plataformas flotantes que descendían hacia su embarcación. «Tropa guerrera, sígueme. Por el reino. Por el rey». El hombre con armadura bramó al desenvainar una brillante espada azulada e inmediatamente se lanzó hacia la paladina más cercana a una velocidad que ella no pudo seguir, partiéndola por la mitad con un solo tajo. «Por el capitán guerrero. Por el reino. Por el rey». La ahora revelada tropa guerrera rugió mientras asaltaban la cubierta, masacrando a sus hombres que estaban en inferioridad numérica, a diestra y siniestra. «Capitán. Debemos escapar. Ese es el capitán guerrero. El hombre más fuerte de Re-Estice». Leo gritó mientras la agarraba y salía corriendo. Todavía estaba aturdida y desorientada por cómo la situación había cambiado en apenas unas decenas de segundos. Un minuto antes estaban ganando, habían destruido la mitad de la flota de Re-Estice y se dirigían a acabar con el resto, y ahora se encontraba siendo arrastrada, abandonando el barco más grande que el mundo jamás había visto mientras sus hombres, armados o no, eran masacrados como ganado en una granja. Una tabla para el capitán. «Retirada. Retirada». Ella oyó al anciano gritarle al barco más cercano mientras el infierno se desataba sobre la cubierta superior del Holy Crown. «No la dejes escapar». Escuchó a alguien más gritar mientras seguía sintiendo que lo que estaba experimentando en ese momento podría no ser más que una alucinación. Sí, podría haberse golpeado la cabeza y estar soñando. Sintió los brazos del anciano rodearla mientras la arrojaban sobre una tabla que la hizo deslizarse hasta uno de los acorazados donde la recibieron otros de sus hombres. Ella volvió a mirar a Leo, el anciano ya tenía algunas cuchillas clavadas en su cuerpo. Lo último que vio de él antes de que desapareciera de su vista fue cómo empujaba la tabla lejos de la cubierta del galeón y la arrojaba al mar. En lo único que podía pensar eran en sus palabras que aún oía resonando en su cabeza. «Retiro», murmuró algo, para confusión de los hombres que la rodeaban. «Retiro». En cuanto el grito salió de sus labios, sintió que algo dentro de ella volvía a encajar en su sitio, mientras el letargo que había experimentado hasta ese momento desaparecía de su mente y se encontraba de nuevo en control. «Retiérgete con la sacerdotisa y el paladín. Utiliza cada barco restante para establecer un perímetro defensivo. Y por el amor de los 4 dioses. Mira hacia arriba». Todos se pusieron inmediatamente a obedecer sus órdenes mientras ella volvía la mirada al galeón abandonado donde la batalla seguía en pleno apogeo, aunque ya conocía el resultado. ¿Cómo pudo haberlo previsto? ¿Cómo iba a saber que Re-Estice desplegaría su mayor fortaleza en esta batalla? Los guerreros no tenían cabida en una batalla naval, eso era todo lo que había conocido en su vida. Se decía que el capitán guerrero Gasef Stronov valía por 1000 hombres, y aún así, esa cifra no significaba nada si lograban hundir el barco en el que se encontraba. Se habría ahogado como cualquier otro hombre. En cambio, logró aterrizar en su nave insignia, y una vez allí, la mera comprensión de lo que eso significaba la dejó en estado de shock. Si no fuera por el viejo Leo, ahora misma estaría prisionera o muerta. Mientras su flota se retiraba a la retaguardia, no podía dejar de mirar el barco que dejaba atrás, su hogar durante los últimos 10 años.
Lo había perdido todo en la última hora. Sus hombres, sus barcos, su hogar. Un odio desconocido se abrió paso en su corazón y llenó el vacío dejado por todo lo que había amado y perdido. Al final de esto, ella lograría hundir hasta el último de los barcos de Reestice, junto con sus soldados, todos. Hasta el último. Para cuando terminó de dar órdenes ya había abordado la sacerdotisa, flanqueada por el paladín. Los 2 buques gemelos estaban rodeados por los 11 acorazados restantes y una docena más de barcos largos. Todos los demás barcos habían sido hundidos o no se tenía constancia de su paradero, probablemente perdidos en la oscuridad de la noche, con la esperanza de que no estuvieran en manos de sus enemigos. Con esta formación, Carlija librará su última batalla, con la mitad de su flota, aplastará la docena de barcos que le quedan a Reestice. Y aunque esos malditos perros intentaran usar la Santa Corona en su contra, abordarían el barco y lo recuperarían por cualquier medio necesario. La niebla se había disipado y un tono rojizo emergía del horizonte, anunciando el amanecer y el final de la noche más sangrienta que jamás había presenciado. Una parte de ella, que intentaba ignorar, se preguntaba si el agua roja era el resultado del amanecer o de la sangre derramada aquella noche. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos sombríos e innecesarios, más aún ahora que necesitaba toda su capacidad mental para acabar con esto y vengar todo lo que había perdido. Señora, todos están en sus puestos. Sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda al oír las palabras del hombre que estaba detrás de ella. Bien. Con un rápido movimiento de la mano, desenvainó su espada y la clavó profundamente en las entrañas del hombre. El hombre, mortalmente herido, retrocedió tambaleándose hacia el borde del barco mientras los marineros y soldados lo rodeaban tras presenciar la escena. «Aléjate». El hombre balbuceó mientras sacaba un trozo de papel, apuntándolo amenazadoramente a todos los hombres que lo rodeaban, como si se tratara de una espada legendaria. Carlija tardó solo unos segundos en darse cuenta de que era el papel, un pergamino mágico con un hechizo desconocido sellado en su interior. Hizo un gesto a sus hombres para que se apartaran. «Ve bien, ¿cómo lo supiste?». El hombre, que seguía desangrándose rápidamente, preguntó. Si ella lograba que siguiera hablando, tal vez se desangraría y moriría antes de que alguien más perdiera la vida. Ningún tonto llama, señora, a una capitana en su barco, y mucho menos en el mío. Para su sorpresa, el hombre ensangrentado se rió entre dientes al oír sus palabras. Solo por eso apuñalarías a alguien en las tripas. ¿Qué? ¿Es que estás con la regla o algo así? Optó por ignorar el repugnante comentario del moribundo y se limitó a mirarlo con asco. Un silencio se apoderó de la cubierta y solo se oían las respiraciones temblorosas del hombre antes de que se desplomara contra la barandilla. Aún así, no se atrevió a acercarse al ver que él seguía sosteniendo aquel pergamino desconocido que aún podía causar daños desconocidos, o incluso provocar un incendio en uno de los 2 únicos galeones que poseían. Joder, duele, me hubiera gustado disfrutar de esas 100 monedas de oro con mi esposa y mis hijos, jejeje, supongo que ahora recibirán 300 porque estoy jodido, Luca y Like se lo pasarán en grande sin su padre. Le importaban un bledo sus divagaciones, para ella, cada hombre que había muerto bajo su mando tenía una esposa e hijos esperándolos en casa, una esposa e hijos a los que jamás volverían a ver. Así que, en realidad, carecía de la empatía necesaria para sentir algo más que asco hacia la rata moribunda que tenía delante. «Oye, capitán». Mientras el hombre sangrante decía que sus ojos estaban fijos en los de ella. «Tengo un mensaje para ti antes de que me vaya». El hombre dijo esto mientras el papel gris brillaba de color azul en sus manos antes de que, inesperadamente, lo arrojara por la borda al mar. El hombre, ahora desarmado, tosió sangre mientras le sonreía de forma espeluznante. «Lord Satoru, envía sus saludos». Antes de que pudiera siquiera empezar a comprender el significado de sus últimas palabras, todo tembló como si un terremoto estuviera ocurriendo justo debajo de ellos, aunque eso era imposible dado que no estaban en tierra firme. Carlija cayó de costado cuando el barco empezó a girar. Solo oía gritos por todas partes mientras veía cómo hombres y objetos caían por la borda a medida que el galeón se inclinaba, como si una fuerza imposible lo hubiera puesto boca abajo. Apenas logró agarrarse a la barandilla para mantenerse a bordo del barco y no caerse.
Carlija bajó la mirada para comprender qué demonios estaba causando aquello. Se le desencajó la mandíbula y los ojos casi se le salieron de las órbitas ante la visión irreal que estaba presenciando. El mar parecía abrirse en un agujero gigantesco como si una criatura viviente se preparara para dar un mordisco. Al mirar hacia abajo, solo podía ver las profundidades insondables que acababan de ser reveladas por aquel fenómeno. Observó con desesperación durante lo que parecieron horas como un barco tras otro era arrastrado hacia aquel infierno sin fondo que se abría bajo sus pies. Con un último crujido, la sacerdotisa se partió en dos y se desplomó, hundiéndose bajo el agua. Lo último que vio fue un azul etéreo como dos ojos brillantes que la miraban con fría e implacable indiferencia. Entonces dejó de saber nada más.